Hay crímenes que se resuelven. Hay crímenes que se archivan sin resolverse, pero al menos quedan como expedientes abiertos, como deudas pendientes que el sistema reconoce como propias y que en teoría podrían reabrirse si apareciera nueva evidencia. Y luego hay crímenes como el de los Galindos, crímenes que prescribieron, que desaparecieron legalmente del mapa sin que nadie respondiera por ellos. Crímenes en los que el asesino, o los asesinos, no solo nunca pisaron un tribunal, sino que vivieron el resto de sus días con la certeza de que la justicia nunca los alcanzaría. Crímenes en los que el propio expediente judicial, el sumario con todas las declaraciones y todas las pruebas acumuladas a lo largo de décadas, desapareció físicamente de un archivo durante un traslado rutinario, como si hasta el papel hubiera decidido que era hora de olvidar lo que allí estaba escrito. El 22 de julio de 1975, en un cortijo perdido entre campos de girasoles a 5 kilómetros del pueblo de Paradas, en la provincia de Sevilla, 5 personas fueron asesinadas, 5 personas, 3 armas distintas. Un solo día. Y 50 años después, nadie sabe con certeza quién lo hizo ni por qué. Esta es la historia del crimen de los Galindos, el quíntuple asesinato más misterioso de la historia criminal española, el último gran crimen impune de la España franquista, una historia que la tierra de la Semana Santa, la tierra de las procesiones y los pasos y el incienso y la penitencia pública, lleva medio siglo cargando en silencio, sin que nadie haya respondido nunca ante ningún tribunal. Para entender lo que ocurrió aquel julio, hay que entender que era Paradas, y que era un cortijo en la Andalucía de aquella época. Paradas es un municipio de la campiña sevillana, una de esas zonas del sur de España donde el paisaje es llano y dorado en verano, y donde la vida había girado durante siglos alrededor de la tierra y de quienes la poseían. Un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía, donde las familias llevaban generaciones en las mismas calles, donde los secretos circulaban con rapidez, aunque no siempre en la misma dirección que los rumores. La Andalucía de los años 70 seguía siendo, en muchos aspectos fundamentales, la Andalucía del latifundio. Grandes extensiones de tierra en manos de familias con títulos nobiliarios y apellidos, compuestos que resonaban en los salones de la alta sociedad sevillana. Tierras trabajadas por jornaleros y capataces y tractoristas que vivían en los cortijos o en sus proximidades, que dependían de esos empleos para sobrevivir, y que tenían con los propietarios una relación de subordinación total que iba mucho más allá de lo meramente laboral. En ese sistema, el propietario no era solo el patrón, era también la persona con conexiones, con influencia, con capacidad de hacer que las cosas ocurrieran o dejaran de ocurrir. Y el trabajador, el capataz, el tractorista, era alguien cuya seguridad dependía enteramente de mantenerse en buenos términos con quien le daba trabajo y techo. El cortijo de los Galindos era exactamente eso, una finca dentro de ese sistema, en esa Andalucía, en ese año. Era propiedad de María de las Mercedes Delgado y Durán, que se había casado en 1954 con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Valparaíso-Sud-Ouest y de Graina. El marqués era militar de carrera que, tras contraer matrimonio, había abandonado el ejército para dedicarse a gestionar las 5 fincas que pertenecían a su esposa. Para ello había nombrado administrador a Antonio Gutiérrez Martín, también antiguo oficial militar, que pasó a la reserva como teniente de artillería y siguió colaborando con el marqués en la gestión cotidiana de la propiedad. Y en los Galindos trabajaban los hombres y las mujeres cuyos nombres quedarían grabados en la historia criminal española de la manera más cruel posible, como víctimas de un crimen que nunca sería resuelto. El capataz de la finca era Manuel Zapata Villanueva, 59 años. Llevaba mucho tiempo al servicio del cortijo, conocía cada rincón de la finca, sabía lo que pasaba allí dentro y fuera. Era el hombre que hacía funcionar los Galindos en el día a día, el que organizaba el trabajo, el que mantenía el orden entre los trabajadores. El hombre de confianza del propietario dentro de la propiedad.
Su esposa, Juana Martín Macías, tenía 53 años y vivía con él en el Cortijo. Eran un matrimonio del campo, de los que construyen su vida alrededor del trabajo y de la tierra. Entre los tractoristas estaba Ramón Parrilla González, de 40 años. Y también estaba José González Jiménez de 27, que había llegado al Cortijo con su esposa, Asunción Peralta Montero, de 34. Una pareja joven buscando trabajo, sin imaginar que ese cortijo perdido en la campiña sevillana sería el último lugar donde estarían. Esas 5 personas eran las que estaban en el Cortijo de los Galindos el 22 de julio de 1975. Ninguna de ellas salió con vida de aquel día. Irremediate. El calor de julio en la campiña sevillana es de los que aplanan, de los que hacen que el aire tiemble sobre el asfalto y que el horizonte se disuelva en una neblina amarilla. En ese calor, alguien llegó al Cortijo de los Galindos con la intención de hacer algo que desencadenó una de las escenas más violentas que la provincia de Sevilla ha conocido en tiempos modernos. Lo que ocurrió exactamente, en qué orden, con quién empezó y por qué, es parte de lo que 50 años de investigación no han podido establecer con certeza absoluta. Lo que sí pudo reconstruirse a partir de las autopsias fue una secuencia aproximada de las muertes. El primero en morir fue el capataz Manuel Zapata. Alguien le golpeó en la cabeza con la pieza metálica dentada de una empacadora, herramienta de la maquinaria agrícola del Cortijo. Un golpe que, según determinó la autopsia, le entró por la zona cervical y fue mortal casi de manera inmediata. Su esposa, Juana Martín, estaba presente cuando ocurrió o llegó al lugar en los instantes siguientes. También ella fue golpeada con esa misma pieza metálica, también murió. Luego llegaron los tractoristas, o ya estaban allí cuando todo comenzó. Ramón Parrilla González murió de disparos de escopeta. Alguien cogió una escopeta de la finca y la usó. José González Jiménez y su esposa Asunción Peralta Montero fueron los últimos, fueron golpeados hasta morir. Y después sus cuerpos fueron trasladados hasta el pajar de la finca, donde alguien les prendió fuego con paja suficiente para que las llamas duraran horas. Cuando los primeros vecinos llegaron esa tarde alertados por el humo, apagaron el incendio sin saber todavía que en el interior de ese pajar ardían los restos de 2 personas. 3 métodos de muerte diferentes. La pieza de la empacadora, la escopeta, los golpes y el fuego después. Lo que esa variedad de métodos sugería, y lo que los investigadores debatirían durante décadas sin ponerse de acuerdo, era si había una sola persona que hubiera actuado con esa brutalidad pasando de una herramienta a otra según la necesidad. O si había más de un agresor actuando en una cadena de asesinatos que fue extendiéndose a medida que aparecían nuevos testigos de lo que estaba ocurriendo. Una lógica de silenciamiento terrible, cada nueva persona que llegaba al Cortijo se convertía en un problema que eliminar. Un dominó de muertes que quizás nadie había planificado con esa extensión, pero que, una vez que el primer eslabón cayó, fue arrastrando a los demás sin detenerse. Cuando el día terminó, 5 personas estaban muertas en los Galindos. ¿Y quién o quienes habían hecho aquello se habían ido? Los primeros en llegar al Cortijo fueron vecinos de Paradas que vieron el humo del pajar y corrieron a ayudar creyendo que era solo un incendio, apagaron las llamas. Encontraron los cadáveres quemados en el pajar. Vieron el cuerpo de Juana Martín en el patio exterior. Vieron a Ramón Parrilla tendido con las heridas de la escopeta y no encontraron al capataz. Manuel Zapata no estaba. Su cuerpo no apareció en ninguno de los lugares donde buscaron esa tarde ni en los registros que hizo la Guardia Civil en las horas siguientes. Y esa ausencia sembró la hipótesis más dañina de toda la historia del caso. Durante 3 días, Manuel Zapata Villanueva fue el principal sospechoso del quíntuple crimen de los Galindos. La lógica era perversa pero comprensible desde la perspectiva de quienes investigaban sin datos claros. El capataz no estaba. Los demás estaban muertos. La conclusión obvia era que había matado a todos y había huido. La Guardia Civil emitió una orden de búsqueda. La prensa habló de un cuádruple crimen cometido por el capataz desaparecido. Durante 3 días,
Un hombre muerto fue perseguido como asesino. Al tercer día, encontraron el cuerpo de Manuel Zapata en una zona trasera del cortijo, en una zona que ya había sido registrada con anterioridad. Lo que eso significaba era perturbador. O el cuerpo había estado allí desde el principio y los investigadores no lo habían visto, lo que hablaría de una dejadez investigativa grave, o alguien había movido el cadáver en algún momento de esos 3 días. La autopsia fue categórica. Manuel Zapata había sido la primera víctima. El primer muerto de la masacre había sido tratado como el asesino principal durante 72 horas. Y el daño ya era irreparable. Esos 3 días de confusión habían sido 3 días en los que la escena del crimen fue pisoteada y alterada sin ningún control. El primer juez no llegó a Los Galindos hasta 24 horas después de producirse los asesinatos. No hubo forense que levantara los cuerpos de manera rigurosa desde el primer momento. Vecinos, periodistas y curiosos habían circulado por el cortijo antes de que nadie pusiera un límite. El escenario del crimen más importante que la campiña sevillana había conocido en décadas fue tratado desde el principio con una dejadez que haría casi imposible cualquier investigación posterior seria. La Guardia Civil trabajó el caso con los medios de la España de 1975, sin análisis de ADN porque esa tecnología no existía en ningún laboratorio español, sin bases de datos genéticas, sin los protocolos forenses que hoy se darían por supuestos en cualquier investigación mínimamente seria. Solo declaraciones, interrogatorios, trabajo de campo y la habilidad de los investigadores para encontrar contradicciones. Las hipótesis se multiplicaban sin que ninguna pudiera ser probada con solidez ante un juez. La primera que circuló con fuerza fue la del crimen pasional. Era el año 75 en Andalucía rural, y la narrativa de los celos desbordados entre trabajadores del campo era el tipo de relato que encajaba con los esquemas mentales de la época. Se especuló con relaciones entre tractoristas y esposas ajenas, se insinuaron conflictos sentimentales. Nada fue probado nunca, y los investigadores más rigurosos fueron descartando esa línea a medida que profundizaban. La segunda hipótesis fue la de las drogas. La España de mediados de los 70 estaba empezando a conocer el problema del tráfico de estupefacientes y había una tendencia a atribuir la violencia inexplicable a ese mundo. Tampoco hubo pruebas en esa dirección. La tercera hipótesis, y la que con el paso de los años fue acumulando más consistencia entre quienes estudiaron el caso con rigor, era de naturaleza económica. Según esta línea de investigación, el capataz Manuel Zapata había descubierto algo comprometedor. Había encontrado irregularidades en las cuentas de la finca o en las cuentas de una cooperativa agrícola de la zona con la que Los Galindos tenía relación, que involucraban a personas con poder y con mucho que perder si esa información salía a la luz. El objetivo original de quien llegó al cortijo ese 22 de julio no era matar a nadie, o al menos no a todos. Era hablar con el capataz, convencerle o amenazarle de que guardara silencio, llegar a algún tipo de acuerdo. Pero la situación se desbordó. Zapata murió en lo que pudo empezar como una intimidación que se fue de las manos. Su esposa lo presenció y también murió. Y luego los tractoristas fueron llegando en el peor momento posible y cada nueva presencia generó una nueva decisión de eliminar un nuevo testigo. Un dominó de muertes que nadie había planificado con esa extensión, pero que, una vez iniciado, siguió su lógica brutal hasta el final. Esta hipótesis nunca fue probada. No hay sentencia que la avale. Pero es la que mayor coherencia interna tiene, la que más elementos del caso explica de manera consistente. Y es la versión que el propio hijo de los propietarios del cortijo desarrollaría públicamente décadas más tarde. El marqués de Grañina tomó aquella misma noche una decisión que ningún observador ha podido explicar de manera completamente satisfactoria. Se quedó a dormir en el cortijo de Los Galindos. Esa noche, la noche en que habían asesinado a 5 de sus trabajadores, la noche en que el lugar era escena del crimen activa.
con cadáveres recientes y la Guardia Civil comenzando sus investigaciones, y la noche siguiente también. 3 noches consecutivas durmió el marqués en Los Galindos después de los crímenes. Cuando la Guardia Civil le preguntó al respecto, el marqués explicó que tenía propiedades en el Cortijo, maquinaria, animales, cosas que no podía dejar sin vigilancia. Es una respuesta que técnicamente tiene sentido, pero que en el contexto de un lugar donde acababan de morir 5 personas de manera violenta resulta cuando menos singular. No es la decisión que toma alguien que simplemente llega al Cortijo y se encuentra con la tragedia. Es la decisión de alguien que, por alguna razón, siente que necesita estar allí. El marqués fue interrogado, el administrador Gutiérrez también. También lo fueron otras personas del entorno de la propiedad. Nadie fue detenido, nadie fue imputado formalmente. Las investigaciones avanzaron sin llegar a ningún puerto seguro. Y el sumario fue engordando sin que ninguna línea de investigación condujera a una acusación sostenible. Y mientras tanto, en España, el tiempo corría hacia el cambio histórico que lo modificaría todo. El 22 de julio de 1975, el día de los asesinatos, Franco llevaba meses gravemente enfermo. El 20 de noviembre de ese mismo año, 4 meses exactos después de los crímenes en el Cortijo de Paradas, Francisco Franco murió en Madrid. España entró en la transición. Y el crimen de los Galindos, nacido en los últimos meses de la dictadura, quedó atrapado en ese espacio extraño de la historia en que los crímenes del pasado reciente tienen que competir por atención con el enorme proyecto de construir un país nuevo, en una España que intentaba mirar hacia adelante, que estaba negociando su propia transformación democrática. Hay tragedias que quedan enterradas no por conspiración deliberada, sino simplemente por el peso de todo lo nuevo que llega. El crimen de los Galindos fue uno de esos. Los años pasaron. El caso fue abriéndose y cerrándose, reabierto cuando aparecía un nuevo testimonio, archivado cuando ese testimonio no conducía a ningún lugar que un juez pudiera convertir en acusación. En 1986, 11 años después de los crímenes, se produjo uno de esos momentos que hacen que el caso parezca a punto de resolverse para luego cerrarse de nuevo sobre sí mismo. La viuda del capataz de una finca cercana a Los Galindos fue a ver a la Guardia Civil. Llevaba tiempo cargando con algo que su marido le había contado en el lecho de muerte antes de morir. Ese hombre había estado trabajando aquel 22 de julio en unos campos de girasoles cercanos al Cortijo, vigilando para evitar la presencia de furtivos. Era media tarde, y vio pasar a alguien del pueblo, a quien identificó por su apodo, por el mote que todo el mundo le conocía en Paradas. Esa persona caminaba con la ropa manchada de sangre, y llevaba en la mano un fajo de billetes, y al pasar junto al trabajador de los girasoles dijo algo. Una frase que el moribundo le había contado a su esposa antes de morir y que ella transmitió a la Guardia Civil años después. Tanta sangre y tanta muerte, para esto, y señalaba el dinero. Es el único testimonio directo que existe de alguien saliendo de Los Galindos aquel día con sangre en la ropa y dinero en la mano. El apodo de esa persona nunca llegó a los registros públicos del caso de manera que permitiera una identificación oficial. La pista fue investigada sin llegar a resultados que pudieran sostenerse ante ningún juez. Pero la frase quedó grabada en el caso, tanta sangre y tanta muerte, para esto. Si ese testimonio es verdadero, si ese trabajador de los girasoles vio lo que dijo haber visto, entonces el crimen de los Galindos fue exactamente lo que la hipótesis económica siempre apuntó: un crimen por dinero, por un fraude, por unas cuentas que alguien no quería que salieran a la luz, por preservar algo material por encima de 5 vidas humanas. El caso continuó su curso durante 20 años desde los asesinatos, investigaciones abiertas, cerradas, reabiertas. Testimonios tomados, evaluados, descartados. Hipótesis construidas y demolidas. Segundas autopsias realizadas en los años 80 que aportaron mayor precisión sobre la secuencia y el método de las muertes sin identificar al responsable. Y en 1995, sin que ningún sospechoso hubiera sido llevado ante un tribunal,
El crimen de los Galindos prescribió. La ley española establece que los delitos de asesinato prescriben a los 20 años. El Tribunal Supremo ha interpretado esa regla de manera que, aunque se hayan cometido varios asesinatos, la prescripción funciona como un único período, 20 años desde el crimen, y si no hay procesado, el Estado ya no puede ejercer la acción penal. En 1995, el Estado español firmó de facto la impunidad definitiva del asesino o los asesinos de Manuel Zapata, Juana Martín, Ramón Parrilla, José González y Asunción Peralta, no porque los hubiera encontrado inocentes, no porque hubiera resuelto el caso, sino porque el tiempo había pasado y la ley decía que era suficiente, 5 vidas, 20 es impunidad garantizada por ley. Y luego el caso tenía reservado todavía un giro final que parece diseñado por alguien con sentido de la crueldad narrativa. En el año 2015, durante un traslado rutinario de documentación judicial entre instalaciones, el sumario completo del caso Los Galindos desapareció, el expediente íntegro, las declaraciones de todos los testigos, los informes forenses, los análisis de pruebas, las notas de investigación, todo lo que durante 40 años había contenido lo que se sabía. Sobre el quíntuple asesinato de Paradas desapareció. Nadie ha dado una explicación satisfactoria de cómo ocurrió. Nadie sabe dónde está. El sumario del crimen más misterioso de la España moderna simplemente no existe en ningún archivo que haya podido ser localizado. Como si hasta el papel hubiera querido que se olvidara. En el año 2019, 44 años después de los asesinatos, Juan Mateo Fernández de Córdoba publicó un libro. Era el hijo del marqués de Grañina. El hijo del hombre que se había quedado a dormir 3 noches en el cortijo después de los crímenes. El libro se titulaba El crimen de los Galindos. La verdad. An Ace Libro. Juan Mateo contó una versión de los hechos que nadie había contado públicamente antes desde tan cerca de los propietarios. Una versión reconstruida a partir de lo que su padre le contó antes de morir. Según Juan Mateo, su padre estaba en el cortijo aquel 22 de julio. No como agresor directo, según la versión que el hijo presentaba, sino como alguien que había ido allí, junto con el administrador Gutiérrez, para hablar con el capataz Zapata, para pedirle que guardara silencio sobre algo que había descubierto. Algo relacionado con dinero, con cuentas que no cuadraban, con un fraude que involucraba personas con poder. La conversación se desbordó, Zapata murió. Y luego fue muriendo el resto, trabajador a trabajador, a medida que aparecían en el cortijo en el peor momento posible. El marqués, según la versión de su hijo, presenció 2 de las muertes pero no participó directamente en ninguna. Esa es la distinción que Juan Mateo establecía. No es una posición que exonere a los propietarios de toda responsabilidad. Es, más bien, el intento de un hijo de contar algo sobre su padre mientras preserva algo de la imagen paterna. El marqués de Grañina murió en el año 2015 a los 97 años de edad, 40 años después del crimen. Vivió lo suficiente para ver prescribir el caso. Vivió lo suficiente para ver desaparecer el sumario. Y nunca habló públicamente sobre lo que ocurrió en Los Galindos. El administrador Gutiérrez murió también sin haber respondido ante ningún juez. La marquesa Mercedes murió en el año 2019. Ninguno de ellos respondió jamás ante ningún tribunal por lo ocurrido en el cortijo de Paradas el 22 de julio de 1975. El cortijo de los Galindos no se llama así desde hace tiempo. En algún momento posterior a los crímenes, los propietarios decidieron cambiarle el nombre. Hoy la finca se llama Nuestra Señora de las Mercedes. Un nombre que evoca devoción y piedad. Un nombre de procesión, casi de esos que se escuchan en las cofradías cuando los pasos de la Semana Santa avanzan por las calles de Sevilla. Un nombre nuevo sobre una historia que no cambia. El edificio sigue en pie. Las paredes del lugar donde ocurrieron los asesinatos permanecen a 5 kilómetros de Paradas, entre campos que en verano son dorados de girasoles.
La finca tiene ahora una puerta automática y cámaras de vigilancia. Los periodistas que intentan acercarse son recibidos con la misma respuesta que han recibido durante 50 años. De la reja para allá. En el pueblo de Paradas, el crimen no es tema de conversación habitual en los espacios públicos. No porque la gente lo haya olvidado, sino porque hay cosas que en los pueblos pequeños se aprende muy pronto a no decir en voz alta. Hay memorias que se transmiten en susurros, en conversaciones que empiezan cuando los extraños se van. Pero si alguien llega sin identificarse como periodista y saca el tema en un bar, las teorías salen. El desfalco con el grano, el dinero que alguien no quería que se supiera, la ropa manchada de sangre y el fajo de billetes, el noble que se quedó 3 noches en el cortijo. 50 años después siguen siendo las mismas sospechas sobre las mismas personas del entorno. Y cuando después de medio siglo todos los que viven cerca de donde ocurrió un crimen siguen señalando en la misma dirección. Eso también dice algo, aunque no sea lo que dice una sentencia judicial. El periodista Francisco Gil Chaparro lleva 3 décadas estudiando el caso. Ha entrevistado a jueces, fiscales, abogados, investigadores y testigos. Ha rastreado cada documento accesible y en el año 2024 publicó el libro más exhaustivo que existe sobre el crimen. Cuando le preguntaron si creía que algún día se sabría la verdad, su respuesta fue clara. Dijo que no. Que lo normal es que nadie diga nada. Que ese alguien que podría hablar tiene familia y no quiere manchar su nombre para siempre, y que eso jamás se sabrá, no como rendición, sino como la conclusión honesta de alguien que ha mirado en la misma dirección durante 30 años y que ha aprendido a reconocer cuando un muro es definitivo. En el año 2024, el crimen de los Galindos llegó a la televisión española con la serie El Marqués, emitida por Telecinco. Una producción de 6 episodios protagonizada por Víctor Clavijo y José Pastor que tomaba los hechos reales como base y añadía una narrativa que daba al caso el cierre que la realidad nunca le dio. Un cierre ficticio, pero un cierre al fin. También en 2024, Amazon Prime Video estrenó un documental de True Crime titulado Los Galindos. Toda la intentaba desde el periodismo de investigación. Reconstruir lo que había ocurrido con las herramientas disponibles 50 años después, 2 producciones en el mismo año. Medio siglo después del crimen, la historia volvía al primer plano con la fuerza que tienen las historias que nunca se han contado del todo. Porque eso es lo que sigue siendo el crimen de los Galindos, una historia que no se ha contado del todo. Una historia con 5 víctimas y sin ningún culpable, un expediente prescrito y un sumario desaparecido, un cortijo con otro nombre. Propietarios muertos. Y en algún lugar, quizás también muerto ya, quizás todavía viviendo en silencio, el hombre o los hombres que salieron de los Galindos aquel 22 de julio y nunca tuvieron que responder por lo que dejaron atrás. Hay algo que este caso comparte con la tierra donde ocurrió, con esa Andalucía que es la tierra de la Semana Santa por excelencia, de las procesiones que llenan las calles de Sevilla y de Málaga y de Jerez durante la semana más importante del calendario religioso español. La imagen del Nazareno, la del penitente que camina cubierto con el capirote, con el rostro oculto bajo la tela mientras avanza entre el incienso y las saetas, adquiere en el contexto de este caso una resonancia particular y perturbadora. Porque en el crimen de los Galindos hay figuras que siempre estuvieron cubiertas, que nunca mostraron el rostro de manera que la justicia pudiera identificarlas, que vivieron y murieron en ese anonimato protegido, con sus nombres quizás conocidos por algunos en el pueblo pero nunca pronunciados ante ningún juez, nunca grabados en ninguna sentencia condenatoria. La Semana Santa es penitencia. Es el reconocimiento de que algo malo ha ocurrido y de que hay una deuda que pagar. Es la idea de que la culpa no se borra con el tiempo, que hay que caminar bajo el peso de lo que uno ha hecho. Los responsables del crimen de los Galindos no pagaron penitencia de ningún tipo, no la yuatica, no la plica. Vivieron sus vidas, algunos las vivieron muy largas. Si sufrieron por lo que hicieron,
Fue en privado y en silencio, sin que nadie más pudiera verlo ni verificarlo. Las 5 víctimas cargaron con el peso de lo que les hicieron de la única manera que los muertos pueden hacerlo, siendo recordados durante décadas por el crimen que los mató y no por la vida que tenían antes de ese mediodía de julio. 5 nombres. Los mismos de siempre. Manuel Zapata Villanueva, 59 años, capataz, el hombre que sabía algo que le costó la vida. El primero en morir y el último en ser encontrado. El que durante 3 días fue perseguido como asesino mientras su cuerpo estaba ya en el cortijo. Juana Martín Macías, 53 años, la esposa del capataz, estaba en el cortijo. Vio lo que no debería haber visto. Murió por ser testigo. Ramón Parrilla González, 40 años, tractorista. Los disparos de escopeta. 40 años y un arma apuntada hacia él. José González Jiménez, 27 años, tractorista, el más joven. Había llegado al cortijo con su esposa intentando construir algo. Fue golpeado y sus restos quemados en el pajar. Asunción Peralta Montero, 34 años. La esposa de José, 34 años, golpeada y quemada junto a su marido. 5 personas que el 22 de julio de 1975 no sabían que era el último día de sus vidas. 5 personas que salieron de sus casas o se levantaron en la finca esa mañana sin ninguna señal de lo que venía. 5 personas que murieron por razones que nunca han sido determinadas con certeza ante ningún tribunal. Y nadie ha pagado por ellas, nadie ha sido condenado. Nadie ha cumplido un solo día de cárcel por lo que les hicieron. Eso es el crimen de los Galindos. No solo un misterio sin resolver. Una injusticia perfecta en el sentido más literal, perfecta en su impunidad, perfecta en su silencio. Perfecta en la manera en que el tiempo y la prescripción y la muerte de los protagonistas y la desaparición del sumario se han ido combinando para hacer que la verdad sea cada vez más inalcanzable. El último gran crimen impune de la España que dejó de ser lo que era. El que ocurrió en los campos dorados de la campiña sevillana en la tierra de la Semana Santa. 4 meses antes de que el dictador muriera y el país empezara a convertirse en algo diferente, el que sigue sin resolverse, el que nunca se resolverá. En algún lugar de la campiña sevillana, el cortijo que ya no se llama Los Galindos sigue en pie entre los campos. Los girasoles siguen creciendo cada verano. Y los muertos siguen esperando una justicia que no vendrá. A investigação que não existiu para compreender por que o crime dos Galindos nunca foi resolvido. É preciso ir além das hipóteses sobre o móvel e entrar no terreno da investigação em si. Porque a investigação não falhou apenas por falta de provas, falhou, em muitos aspectos, antes mesmo de começar. O primeiro juiz de instrução que deveria ter acudido ao cortijo não chegou até 24 horas depois de produzidos os assassinatos. 24 horas. Num caso de 5 homicídios simultâneos, a cena do crime esteve durante um dia inteiro sem a supervisão judicial necessária para preservar o que ali havia. Nesse dia, dezenas de pessoas passaram pelo cortijo, vizinhos curiosos. Jornalistas que chegaram antes da Guarda Civil, pessoas que foram ver o que havia acontecido no cortijo dos Marqueses. E cada par de pés que pisou aquela terra, cada mão que tocou numa ferramenta ou numa porta. Cada pessoa que se moveu por aquele espaço sem controlo foi apagando potenciais evidências de maneira irreversível. O forense que levantou os cadáveres não tinha à sua disposição os protocolos que hoje se considerariam básicos. As autopsias foram realizadas, mas sem o rigor que um caso de tamanha magnitude exigia. E quando, anos mais tarde, foi necessário realizar segundas autopsias, os corpos já tinham perdido muito do que poderiam ter revelado num exame imediato. O erro da hipótese do capataz fugitivo custou 3 dias críticos. 3 dias em que a investigação olhou na direção errada enquanto a cena do crime continuava a ser contaminada. 3 dias em que quem o havia feito estava a construir distância apagando rastros, normalizando a sua presença em algum lugar que não era Los Galindos. E quando finalmente apareceu o corpo de Manuel Zapata e a hipótese desmoronou, já era demasiado tarde para recuperar o que esses 3 dias tinham custado. O juiz José Francisco Zapico,
funcionário judicial que esteve presente desde os primeiros momentos na cena do crime. Recordaria décadas mais tarde com uma precisão dolorosa o que havia visto naqueles dias. Recordava a confusão. Recordava a gente que passava pelo cortijo sem que ninguém a detivesse. Recordava a sensação de que as peças se perdiam antes de alguém ter tido a oportunidade de identificá-las como E recordava a presença do Marquês. Aquelas 3 noites que o Marquês de Gras Ina dormiu no cortijo são, para Zapico, uma das perguntas que nunca encontraram resposta satisfatória. Um homem com a posição social e os meios do Marquês podia ter confiado a vigilância da sua propriedade a qualquer outra pessoa. Podia ter deixado a Guarda Civil trabalhar em paz. Podia ter voltado à sua casa em Sevilha e regressado quando as investigações tivessem terminado. Em vez disso, ficou, durante 3 noites, naquele cortijo onde 5 dos seus trabalhadores tinham sido assassinados. A teoria econômica em detalhe a hipótese do desfalco, que com o passar dos anos foi ganhando mais peso entre os investigadores sérios do caso, merece ser detalhada com a precisão que o tempo e os testemunhos disponíveis permitem. A região da Campie-Savalan nos anos 70 do século passado vivia um momento de transformação econômica complexa. As grandes explorações agrícolas como os galindos geravam movimentos de cereais, especialmente trigo e girassol, que circulavam através de cooperativas e canais de distribuição com uma fiscalização que, nos últimos anos do franquismo, era muito menos rigorosa do que deveria ter sido. Numa exploração da magnitude dos galindos, era possível, segundo os investigadores que estudaram essa linha, desviar quantidades significativas de colheita para o mercado negro sem que o registro contabilístico refletisse o que realmente estava a acontecer. O trigo que saía da finca, na realidade, podia ser mais do que o que ficava documentado nos livros de contas. A diferença acabava no bolso de alguém com acesso às operações. O capataz Manuel Zapata era o homem que melhor conhecia o funcionamento real dos galindos. Era ele quem supervisionava as colheitas, quem via os caminhões entrar e sair, quem tinha uma visão direta do que se produzia e do que se declarava como produzido. Se havia uma irregularidade desse tipo na finca, Zapata estava numa posição privilegiada para tê-la detetado. Segundo esta hipótese, Zapata descobriu o desfalco. E, em algum momento antes daquele 22 de julho de 1975, esse conhecimento chegou às pessoas que tinham mais a perder com a sua revelação. O que veio a seguir foi a decisão de neutralizá-lo, não necessariamente matá-lo. Provavelmente, convém-lo a calar, comprá-lo em Taimida o suficiente para que preferisse guardar silêncio. Mas as coisas correram mal. E depois de Manuel Zapata de Juana Martín, de Ramón Parrilla, de José González e de Asunción Peralta, o silêncio ficou garantido pela força dos factos e não pelo acordo que alguém tinha ido buscar ao cortijo naquela tarde de julho. O filho do Marquês e as suas palavras. Juan Mateo Fernandes de Córdova publicou o seu livro em 2019 com a consciência clara do que estava a fazer. Sabia que estava a contar uma versão dos factos que implicava o seu próprio pai num dos crimes mais obscuros da história criminal espanhola. Sabia que, independentemente das matizações que fizesse, estava a colocar o seu pai no cortijo dos galindos naquele dia. A razão pela qual decidiu fazê-lo, segundo ele próprio explicou em entrevistas, foi que precisava de que as vítimas ficassem limpas, porque durante anos uma das teorias que circulou sobre o crime foi que os próprios trabalhadores, em particular José González, tinham alguma responsabilidade no que aconteceu. Que talvez González tivesse matado os outros e se tivesse suicidado, ou que houvesse algum conflito interno entre os trabalhadores que tivesse degenerado em violência. As segundas autopsias dos anos 80 descartaram definitivamente essa possibilidade. González e a sua esposa foram assassinados, não se suicidaram. E Juan Mateo queria que isso ficasse claro de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, a versão que o filho do Marquês apresentou era uma versão que tentava limitar a responsabilidade direta do seu pai. O Marquês estava lá, sim. Presenciou mortes, sim. Mas não foi o agressor. Havia outra pessoa, um suposto sicário contratado,
que teria sido o executor material dos crimes. O Marquês seria alguém que foi como intermediário e que ficou preso num desastre que não havia planeado com aquela dimensão. É uma versão que muitos dos investigadores e jornalistas que estudaram o caso consideram incompleta ou conveniente. Gil Chaparro, o jornalista que mais tempo dedicou ao caso, discorda da versão do filho em vários pontos e considera que o crime continua sem ser resolvido de maneira credível. Mesmo depois do livro, mas o livro existe, e é o único testemunho que alguém próximo dos proprietários deixou sobre o que pode ter acontecido naquele dia. O silêncio como herança, algo que Paradas, como comunidade, herdou daquele 22 de julho de 1975 que vai além do trauma de ter sido cenário de um assassínio quíntuplo. Herdou uma cultura de silêncio específica. A consciência de que certas perguntas não se fazem em voz alta. Que certas coisas que se sabem não se dizem. Que há nomes que se pensam, mas não se pronunciam em determinados contextos. Não é um silêncio de medo absoluto, como nos regimes totalitários, é algo mais sutil. É o silêncio dos que sabem que falar não vai mudar nada porque o caso já prescreveu, porque o sumário desapareceu, porque os protagonistas já morreram e porque abrir a boca não vai trazer justiça para ninguém. Mas pode trazer problemas para si próprio ou para sua família. É o silêncio que aprende quem cresceu num lugar pequeno, onde toda a gente se conhece e onde a memória coletiva inclui a lembrança de que certas pessoas com certos apelidos têm certos tipos de poder que, mesmo décadas depois, é preferível não provocar desnecessariamente. Os jornalistas que foram a Paradas ao longo dos anos descrevem uma experiência recorrente. No início, a porta fechada, a desconfiança do estranho que chega a fazer perguntas, a negativa polida. Mas, com paciência, quando se consegue a confiança de alguém que decide falar, as mesmas teorias saem sempre: o desfalco, o dinheiro, o know-how, a roupa manchada de sangue. 50 anos depois, as mesmas histórias, porque são as únicas que fazem sentido. E porque são as que a comunidade transmitiu de geração em geração como a versão mais próxima da verdade, que alguma vez esteve ao seu alcance. O que o Craimon dos Galindos diz sobre a Espanha de 1975? Há uma frase que aparece muitas vezes quando os historiadores descrevem o que foi a Espanha nos últimos anos do franquismo. A frase diz que era um país onde certos crimes simplesmente não se investigavam de determinadas maneiras quando certas pessoas estavam envolvidas. Não era necessária uma instrução explícita. Não era necessário que ninguém telefonasse para o juiz e lhe dissesse o que fazer ou não fazer. O sistema estava calibrado de maneiras muito mais subtis. Um juiz que tardava 24 horas a chegar à cena do crime. Uma investigação inicial que se fixou no capataz desaparecido durante 3 dias cruciais. Uma série de pistas que foram sendo investigadas sem a urgência e a profundidade que o caso exigia. Nada disso prova, por si só, uma conspiração deliberada para proteger o marquês ou o administrador. Mas tudo isso junto, no contexto de uma Espanha onde o estatuto social e as conexões políticas tinham um peso real e mensurável sobre o funcionamento das instituições, cria um quadro que muitos investigadores consideram difícil de explicar de outra maneira. O crime dos Galindos aconteceu 4 meses antes de Franco morrer. Foi investigado durante os primeiros anos com os mecanismos de um Estado que ainda não tinha os instrumentos democráticos que a transição construiria. E quando esses instrumentos chegaram, o caso já tinha perdido muito do impulso investigativo que poderia ter mudado seu rumo. Nesse sentido, um crime que pertence a 2 momentos históricos ao mesmo tempo. Nasceu na ditadura e foi enterrado na democracia. Pertence à Espanha que ainda era aquilo que havia sido, e à Espanha que estava a tornar-se outra coisa, mas que não teve sempre a energia ou a vontade de olhar para trás e desenterrar o que o regime anterior tinha deixado sem resolver. O que resta hoje, 50 anos depois do verão de 1975? O crime dos Galindos é um crime sem autor condenado. Um expediente prescrito que não pode ser reaberto judicialmente. Um sumário desaparecido em 2015 que ninguém localizou. Um cortijo com outro nome. 5 vítimas enterradas em Paradas sem que nenhum tribunal tenha estabelecido com certeza quem as pôs ali e por quê.
uma série de televisão que inventou um final que a realidade não deu. Um documentário que tentou, com as ferramentas disponíveis 50 anos depois, chegar mais perto do que as investigações oficiais chegaram. E um pueblo que guarda em silêncio o que sabe ou o que acredita saber, porque a experiência de meio século ensinou que guardar silêncio é a única opção que não traz consequências. O jornalista Francisco Gil Chaparro resume o caso com uma frase que capta com precisão o que ele é e o que sempre será. Los Galindos es el crimen de los silencios. Um crime cometido em silêncio, investigado em silêncio, prescrito em silêncio, e que continuará em silêncio, muito provavelmente, para sempre. Os girasoles da Campi, a Cevalana, crescem cada verão junto ao cortijo que já não se chama Os Galindos. E os mortos continuam à espera de uma justiça que não virá. Paradas hoy, el pueblo y la memoria. Paradas tiene hoy algo más de 11,000 habitantes. Es un municipio que en los últimos 50 años ha visto pasar los mismos cambios que han transformado la Andalucía rural en general. La modernización de las explotaciones agrícolas, la mecanización del campo, la llegada de servicios y comunicaciones que antes no existían. Ha visto también cómo la crisis del campo andaluz empujó a generaciones enteras a buscar trabajo en Sevilla o más lejos. Pero hay algo que Paradas no ha visto, un juicio por el crimen de los Galindos. Hay familias en el pueblo cuyos abuelos estaban en Paradas en julio de 1975, que escucharon los primeros rumores aquella tarde cuando llegó el humo del cortijo, que participaron en los primeros grupos que fueron a ver qué había ocurrido, antes de que la Guardia Civil pusiera ningún perímetro, que conocían a Manuel Zapata y a Juana Martín, que habían hablado con ellos en el mercado o en la plaza, que los habían visto vivir su vida ordinaria hasta el día en que esa vida terminó de manera violenta. Esas familias transmitieron lo que sabían y lo que sospechaban a sus hijos y sus hijos a los suyos, no como historia oficial, como memoria viva de algo que el pueblo vio y que el Estado nunca terminó de resolver. Cuando los periodistas llegaron en 2024 a Paradas con motivo del 50º del crimen y del estreno de las producciones sobre el caso, algunos vecinos hablaron. Otros se cerraron como siempre. Los que hablaron lo hicieron con la cautela de quien sabe que hay ciertas cosas que en determinados contextos es mejor no decir directamente, aunque todos en el pueblo sepan qué es lo que no se está diciendo. La discreción de 50 años no desaparece de un día para otro solo porque una cámara de televisión llegue al pueblo. Pero la memoria tampoco desaparece. La tierra de la Semana Santa y el silencio de sus crímenes. Hay una paradoja en el hecho de que el crimen de los Galindos haya ocurrido en Sevilla, en la provincia que es el corazón de la Semana Santa española. La Semana Santa sevillana es una celebración de la memoria del sufrimiento. Cada procesión, cada paso que avanza por las calles, cada imagen que sale de su iglesia en Semana Santa, está recordando un momento de dolor y de injusticia ocurrido hace 2000 años. La tradición entera se construye sobre la idea de que ese sufrimiento no debe ser olvidado, que hay que sacarlo a la calle, llevarlo en procesión, mostrarlo al mundo, que la memoria del dolor y de la muerte injusta es algo que merece ser honrado públicamente y de manera reiterada, año tras año. Y sin embargo, a 5 kilómetros de Paradas, en un cortijo que ya no se llama como antes, hay 5 muertos cuyo sufrimiento nadie ha sacado a procesión, cuya muerte nadie ha honrado de la manera que merece, cuya injusticia no ha dado lugar a ningún reconocimiento oficial, a ninguna condena judicial, a ningún acto de penitencia pública por parte de quienes los pusieron allí. No hay procesión para Manuel Zapata. No hay paso para Juana Martín. No hay cofradía que lleve en andas la memoria de Ramón Parrilla, de José González o de Asunción Peralta. Hay silencio. El mismo silencio que la tierra de las procesiones ha mantenido sobre ellos durante medio siglo. 5 vidas y ninguna condena es posible que en algún momento de los próximos años alguien que guardaba un secreto desde 1975 muera y deje tras de sí algún documento, alguna carta, algún testimonio que revele algo nuevo sobre lo que ocurrió en los Galindos.
Los investigadores que siguen el caso no descartan esa posibilidad aunque la consideran improbable. Es posible que la desaparición del sumario no sea definitiva, que en algún archivo mal catalogado de algún juzgado andaluz estén todavía los documentos que llevan 11 años sin aparecer. También es improbable, pero no imposible. Lo que sí es imposible, independientemente de lo que pudiera revelarse, es que haya un juicio. El crimen prescribió en 1995. La acción penal española no puede ejercerse sobre él. Cualquier verdad que saliera a la luz ahora sería una verdad histórica y moral, no jurídica. Una verdad que nombraría a los responsables ante la historia, pero que no los llevaría ante ningún tribunal. Es la impunidad perfecta, no la que se construye desde el poder con una conspiración elaborada, sino la que emerge, casi sola, de la combinación de una investigación inicial deficiente, de un contexto político que no facilitó la búsqueda de la verdad, de 20 años que pasaron sin que nadie pudiera probar lo suficiente, y de un sistema legal que aplica sus plazos con la misma imparcialidad con que los aplica a cualquier otro caso. El crimen de los Galindos es, en ese sentido, un producto de su tiempo y de sus circunstancias. Un crimen que habría tenido muchas más probabilidades de ser resuelto si hubiera ocurrido 10 años antes, porque en la España de 1965 el poder que pudiera haber protegido a los responsables habría sido más directo y más identificable, o si hubiera ocurrido 10 años después. Porque en la España de 1985 los instrumentos democráticos de investigación habrían tenido más herramientas y más libertad para trabajar. Ocurrió en el momento exacto en que el sistema tenía todas las características necesarias para que quedara sin resolver. Lo que les debemos a los 5, al final de toda historia criminal hay una pregunta que no siempre se formula con claridad suficiente. ¿Qué se le debe a las víctimas? No en términos legales, en términos humanos. ¿Qué significa que 5 personas murieran en un cortijo de la campiña sevillana hace 50 años sin que nadie respondiera por ellas? ¿Y qué le debemos a esas 5 personas a quienes el sistema falló de la manera más completa posible? No se les debe una sentencia que ya no puede producirse. No se les debe una justicia que el tiempo y la prescripción han hecho imposible. Lo que se les debe es esto, que sus nombres sean pronunciados, que su historia sea contada, que quien escuche esta historia sepa quiénes eran, no solo cómo murieron. Que Manuel Zapata sea recordado no solo como el capataz que sabía algo que le costó la vida, sino como un hombre de 59 años que trabajó ese cortijo durante años, que se levantaba cada mañana para hacer funcionar los Galindos, que tenía una esposa y una vida y planes que se interrumpieron de manera violenta y sin justicia. Que Juana Martín sea recordada, que Ramón Parrilla sea recordado, que José González y Asunción Peralta sean recordados como la pareja joven que llegó al cortijo intentando construir algo juntos y que encontró exactamente lo contrario de lo que buscaba: 5 personas, 5 vidas. Un solo día de julio en un cortijo andaluz. Y el silencio de 50 años que es, también, parte de lo que les ocurrió. El crimen de los Galindos no terminó el 22 de julio de 1975. Terminó, si es que alguna vez termina, el día en que el último de quienes saben la verdad muere llevándosela consigo. Ese día, si no ha llegado ya, está próximo. Y entonces los Galindos será definitivamente lo que la prescripción y el sumario perdido y el silencio de medio siglo han estado, convirtiendo en todo este tiempo una herida que nunca se cerró, un crimen que nadie pagó, y 5 nombres que merecen ser pronunciados en voz alta, aquí y siempre, para que al menos en la memoria colectiva quede lo que la justicia no supo hacer: Manuel Zapata, Juana Martín, Ramón Parrilla, José González, Asunción Peralta. Los muertos de los Galindos, los que siguen esperando. La tierra no olvida lo que sus campos vieron. Los girasoles crecen cada verano igual que crecían en julio de 1975. El sol de la campiña sevillana cae igual sobre el cortijo que ya no se llama Los Galindos.
Igual sobre las calles de Paradas. Igual sobre las tumbas de las 5 víctimas que llevan 5 décadas esperando sin que nadie haya pagado por ellas. En la tierra que cada primavera se llena de nazarenos y de incienso. En la tierra donde la penitencia es una tradición que se transmite de generación en generación como el reconocimiento de que el dolor y la culpa no se borran solos. 5 muertos esperan todavía ese reconocimiento. Y los girasoles siguen creciendo. Y nadie, en 50 años, ha respondido ante ningún tribunal por lo que ocurrió en aquel cortijo perdido entre los campos dorados de la campiña sevillana. El último gran crimen impune de la España que cambió de nombre, pero no siempre de memoria, el que nadie resolvió, el que nadie pagó, el que los girasoles de Paradas siguen viendo crecer cada verano, en silencio, como todo lo que en los Galindos se guarda desde hace 50 años. 5 nombres que no deben perderse en el olvido de la historia. 5 personas que merecen que alguien, en algún lugar, pronuncie sus nombres en voz alta y los recuerde no por cómo murieron sino por lo que fueron antes de ese día.